Bienvenidos y muchas gracias por sintonizar estas cápsulas de actualidad sobre temas constitucionales y de derechos humanos. El día de hoy vamos a reflexionar sobre la pregunta: ¿existen mexicanos de primera y mexicanos de segunda? La pregunta se torna relevante porque hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el contenido de una ley local que estipulaba como requisito el ser mexicano por nacimiento para poder ser consejero jurídico del Estado. Esta interrogante es interesante dentro del desarrollo de la doctrina de la Corte por dos razones. La primera es que hay una nueva composición, hay nuevos ministros que no han tenido oportunidad de pronunciarse respecto de cómo entienden ellos este requisito de la nacionalidad por nacimiento para ejercer determinados cargos públicos. Y la segunda, porque en los asuntos en los que la Corte se ha pronunciado anteriormente, no existe una doctrina homogénea o una manera clara en la cual se hayan tomado estas decisiones. Hubieron o han habido tres líneas argumentativas en el desarrollo doctrinal de la Corte respecto a esta pregunta. La primera es referido al esquema de distribución de facultades y atribuciones en el federalismo mexicano. Y pasa por la afirmación de que las entidades federativas no tienen la facultad para establecer este tipo de requisitos de nacionalidad, sino solamente se pueden hacerlo respecto de la pertenencia a su Estado. Hay dos artículos constitucionales que son importantísimos para resolver este asunto: el 32 y el 73, que es donde están las facultades del Congreso. Sin embargo, el 32 tiene una redacción que permite entrar a analizar con profundidad las implicaciones de esto. Voy a leerlo rápidamente. Dice en uno de sus párrafos: el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Este párrafo que viene es crítico. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión. Esta afirmación que vemos en la Constitución mexicana permite abordar lo que le permite a los ministros abordar desde diferentes ángulos la manera en la cual se puede resolver este asunto. Una, como les dije, es referida al federalismo. Y como la Constitución habla del Congreso de la Unión y de las leyes federales, algunos ministros consideraban que las entidades federativas no tienen, por tanto, facultad para referirse a cuestiones de nacionalidad. Otra línea argumentativa es la relación entre la decisión del poder constituyente y la capacidad o libertad que tienen los poderes constituidos para poder abordar estos supuestos en los cuales se va a requerir ser mexicano por nacimiento. Y dice que como la Constitución ya establece determinados cargos con este requisito, ni el Congreso de la Unión ni los congresos locales tienen facultad para poder establecer nuevas hipótesis respecto de quienes necesitan ser mexicanos por nacimiento para determinados cargos públicos. La tercera línea argumentativa, que fue la vencedora, es la que retoma la influencia de la reforma constitucional de 2011, la reforma en derechos humanos, y obliga a pensar de manera sistemática la diferencia entre mexicanos por nacimiento y mexicanos por naturalización, desde los ángulos del derecho a la igualdad y la no discriminación. En ese sentido, dice la Corte, tenemos que observar esta posible distinción y podemos aceptarla siempre y cuando se dé dentro de un esquema de derechos humanos. Esto es, que la distinción sea democráticamente aceptable, que la distinción sea legítima, que la distinción sea adecuada. Si lo entendemos de esta manera, entonces no estamos cayendo dentro de un trato no igual o un trato discriminatorio. Como podemos ver, la Corte decidió que no es que existan mexicanos de primera y mexicanos de segunda, sino que al establecer un requisito distintivo para determinados cargos públicos, si este requisito distintivo está dado en el constituyente y además tiene una justificación democrática respetuosa de derechos humanos, como por ejemplo que para poder ejercer cargos de seguridad nacional se necesite ser mexicano por nacimiento, esto está efectivamente legítimo y es respetuoso de los derechos humanos.